Ahora, continuando con el ejercicio de la celda solar ideal, aquí tenemos que calcular Q sub S, que habíamos dicho que era el número de fotones absorbidos. Entonces aquí vamos a hacer el mismo análisis en el que vamos a hacer un cambio de variable. Entonces vamos a definir X como H nu sobre K sub S. Entonces aquí sería, vamos a calcular o vamos a determinar el diferencial, sería H sobre KTS por D nu. Haciendo regla de la cadena nos quedaría D nu, sería KTS sobre H de X. Entonces aquí vamos a cambiar los límites de integración, sería si nu es infinito, entonces aquí también X también vale infinito, y si nu vale nu G, entonces X vale H nu G sobre KTS. Y esto no es más que XG, como lo habíamos definido anteriormente. Entonces sería el número de fotones absorbidos Q sub S, sería 2pi sobre C al cuadrado. Nu al cuadrado sería K al cuadrado TS al cuadrado sobre H al cuadrado de la integral de XG hasta el infinito de X al cuadrado de 1 sobre E a la X menos 1 por D nu, que es KTS sobre H de X. Entonces, haciendo propiedad distributiva y sacando todas las constantes de la integral, sería 2pi por K al cubo TS al cubo sobre H al cubo C al cuadrado por la integral de XG hasta el infinito de X al cuadrado sobre E a la X menos 1 de X. Entonces aquí esta integral ya no es tan sencilla de resolver, porque ya hay un límite inferior de la integral, ya está definida. Entonces podemos hacer un programa en MATLAB o en matemática. En mi caso yo lo hice en MATLAB y podemos ya determinar lo que es la eficiencia. Entonces la eficiencia, como habíamos definido anteriormente, es este H nu por el número de fotones absorbidos entre la potencia incidente. Entonces, sustituyendo todo esto, sería H nu G por toda esta constante, que es 2pi K al cubo TS al cubo sobre C al cuadrado H al cubo por la integral que va desde XG hasta el infinito de X al cuadrado sobre E a la X menos 1 de X. Todo esto entre la constante que nos había dado de la potencia incidente, 2pi elevado a la quinta sobre 15 de K a la cuarta TS a la cuarta sobre H al cubo C al cuadrado. Eliminando todo lo que todas las constantes o simplificando, lo que nos quedaría sería 15 sobre pi elevado a la cuarta por XG. Nos va a dar esta misma constante definida así, XG de la integral que va desde XG hasta el infinito de X al cuadrado de E a la X menos 1 de X. Entonces esta es precisamente lo que se define como la eficiencia. Ahora, graficando, nos va a quedar una curva de este estilo. Entonces observamos que hay un pico máximo, y esta es graficamos la eficiencia en función del band gap, y hay un pico máximo. Este pico máximo está alrededor de un 44%, y el band gap aquí está alrededor de 1.08 electronvolts. Entonces, como podemos observar,
El límite de Schottky-Quasar es una de las métricas para determinar la eficiencia máxima que puede producir un material absorbente en una celda solar, en el que si nosotros recordamos, el material absorbente o la capa absorbente es el material más importante en una celda solar. Aquí esta fue la eficiencia ideal, en el que tenemos la temperatura de la celda de 0 Kelvin y la temperatura del Sol de 6000 Kelvin. Ahora, pasando al análisis real, vamos a pasar al análisis real. Tenemos que, bueno, en el análisis yo consideré el espectro de radiación AM 1.5G. Aquí tenemos lo que se define como este FIS con un superíndice y se define como el flujo espectral de fotones. Entonces, para convertir la irradiancia espectral en energía, vamos a multiplicarlo por estas constantes, que es Q, la constante de la carga del electrón, las longitudes de onda sobre la constante de Planck y la velocidad de la luz. Esto nos ayuda precisamente para determinar la densidad de fotocorriente máxima, que se define por esta integral. Esta es la absorción de los fotones. Si nosotros recordamos, la absorción de los fotones está definida que vale 1 cuando la energía de los fotones es mayor a la del bandgap y vale 0 cuando la energía de los fotones es menor a la del bandgap. En este caso vamos a considerar que todos los fotones sean mayores al bandgap y van a interaccionar con nuestra celda. Y es por eso que el límite inferior va a tener ya un valor de energía definido. Entonces tenemos ya la densidad de fotocorriente máxima. Ahora, para determinar la densidad de fotocorriente en recombinación, en el artículo de Schottky-Quasar ellos consideran F sub G, que no es más que una corrección geométrica. Ellos consideran F sub G igual a 2, en el que dicen que la celda, como se ilumina, igual irradia. Entonces aquí tenemos una celda tipo P, tipo N, como ellos lo consideran, y ellos también hacen un análisis de esta densidad de corriente de recombinación en función de un voltaje externo, asumiendo bandas planas, en el que los niveles de Fermi están precisamente en 0. Aquí es un flujo de fotones, como un flujo de fotones emitidos. Entonces vale 0 porque vamos a considerar bandas planas, y aquí vale 1. Entonces, ya teniendo estas dos densidades de corriente, podemos determinar la densidad de corriente de cortocircuito, que no es más que la diferencia entre la densidad de fotocorriente máxima y la densidad de corriente de recombinación. Ahora, dándole un carácter de diodo, entonces podemos determinar el voltaje de circuito abierto. Esto viene de la ecuación de un diodo. Ahora, aquí vamos a calcular o vamos a determinar esta densidad de corriente de recombinación con bandas planas. Entonces vamos a hacer el mismo análisis, vamos a cambiar de variable, vamos a llamar X como E sobre KTS, vamos a sacar el diferencial, nos quedaría 1 sobre KTS por DE. Aplicando regla de la cadena, aquí nos quedaría como un DE KTS por DX. Igual, de la misma manera vamos a calcular o vamos a determinar E al cuadrado, sería X al cuadrado K al cuadrado TS al cuadrado, y vamos a cambiar los límites de integración. Entonces los límites de integración sería, si E vale o va a infinito, entonces sería que X también es infinito, y si E es igual a EG, entonces X sería EG sobre KTS. Entonces la corriente de recombinación en bandas planas, que sería 0 aquí, sería Q, la carga elemental, FG de la integral, que sería de EG sobre
KTS hasta el infinito de 2pi sobre h al cubo c al cuadrado por e al cuadrado, que sería x al cuadrado k al cuadrado ts al cuadrado, sería 1 sobre e a la x menos 1 por este de e, que es kts de x. Entonces podemos simplificar. Entonces nos quedaría q f sub g de 2pi sobre h al cubo c al cuadrado ks sería al cubo por k al cubo, y sería por la integral de e a la sería la integral de eg kts hasta el infinito de x al cuadrado sobre e a la x menos 1 de x. Entonces esta integral también se tiene que hacer en matemática o en MATLAB. En mi caso yo lo hice en MATLAB, y para poder determinar la corriente de recombinación en bandas planas. Haciendo esto ya podemos graficar las diferentes corrientes en función del bandgap. Tenemos la densidad de fotocorriente máxima y la densidad de corriente de cortocircuito, y podemos observar que es prácticamente la misma curva. Igual, aplicando la fórmula o aplicando la ecuación del diodo, podemos determinar el voltaje de circuito abierto en función del bandgap, y tiene precisamente esta forma. Para darle un carácter diferente a nuestro análisis, lo que yo consideré es el voltaje de circuito abierto normalizado, que viene dado por esta fórmula, que es igual, que es la carga elemental del electrón sobre la constante de Boltzmann y la temperatura de la celda por el voltaje de circuito abierto. Ya teniendo esto, el voltaje de circuito abierto normalizado, puedo determinar el factor de forma por medio de esta fórmula, y me sale una curva de este estilo. Tenemos el factor de forma en función del bandgap. Ya teniendo todo esto, ahora sí podemos aplicar la fórmula de eficiencia, que viene dada por el voltaje de circuito abierto, la densidad de corriente de cortocircuito, el factor de forma, sobre esto precisamente es la potencia integrada del espectro de radiación. Entonces aquí el espectro de radiación AM1.5 está más o menos con una potencia de 1000 watts por metro cuadrado. Este factor de 100 es para que me dé la eficiencia en porcentaje. Entonces, si yo grafico ahora sí la eficiencia con un espectro de radiación AM1.5, que es el G, me va a dar una curva de este estilo, y esta es la famosa curva de Schottky-Queisser. Se puede observar que hay 3 diferentes picos, y ahora la eficiencia disminuyó. Ahora la eficiencia máxima que predice el límite de Schottky-Queisser es aproximadamente de un 33%. Y aquí ya se observa diferentes bandgaps, que va desde 1 a aproximadamente 1.5. Entonces las celdas que tengan, o los materiales absorbentes que tengan que estén en este rango, van a tener una eficiencia máxima de alrededor del 33%. Haciendo un zoom, aquí podemos graficar los diferentes materiales que son eficiencias ya reportadas. Aquí se puede observar, por ejemplo, las celdas solares a base de tintes, telúrido de cadmio, SiC, que es cobre, indio, galio, azufre o selenio. Aquí también podemos observar el silicio, las celdas solares a base de perovskita, CZTS, que aquí es selenizado,
y diferentes tipos de materiales absorbentes. Y esta eficiencia es como el límite de Schottky Quasar, y se puede observar que el límite está, como anteriormente dije, alrededor de un 33%. Entonces todos estos materiales están en un rango óptimo, y como conclusión podemos decir que el límite de Schottky Quasar es una de las métricas para determinar la eficiencia máxima que puede producir un material absorbente en una celda.